El hacha le golpea en mitad de la frase en plena cara, y su afilada hoja le raja la boca al bies, haciéndole callar. La conversación se desarrolla de forma natural, sin una auténtica estructura, sin temas concretos, sin una lógica interna ni sentimientos, solo palabras, nada más, como las de una película que hubiera sido transcrita incorrectamente. Hola, soy Pat Bateman, digo tendiéndole la mano y mirando mi reflejo en el espejo colgado de la pared con una sonrisa de satisfacción. La sangre empieza a correr lentamente por ambos lados de su boca, y cuando retiro el hacha estoy a punto de tirar a Owen de su silla. Y Christie besa a Sabrina mientras yo sigo comiéndole la boca. Me aferro a una sencilla y triste verdad. Nadie está a salvo. Nadie se redime. Sin embargo, soy inocente. ¿Es el mal algo que uno es o es algo que uno hace? Buenas noches. Es uno de los libros más polémicos e impactantes que se han publicado en muchos años. American Psycho, de Bret Easton Ellis, apareció en Estados Unidos hace 2 semanas. Pasajes como estos han causado una gran indignación. Hay quien ha pedido que se prohíba el libro. Es casi como si el autor se hubiera preguntado ¿cuántas veces puedo esparcir por el mundo antes de que mamá y papá se enfaden de verdad? Y mamá y papá se han enfadado. El libro es una visión pesadillesca de la vida en Nueva York en los años 80, vista a través de los ojos del asesino en serie Patrick Bateman, un yuppie con predilección por la tortura y el asesinato. Es un libro fallido. Los personajes son planos y simplemente sirven como vehículos para las obsesiones negativas de Ellis. Yo creo que el libro es una mierda. El verdadero crimen de Ellis no es degradar a las mujeres, ni a las personas, ni a los animales de la calle, sino degradar la imaginación. Eso es lo que no le perdono. Se olvidará, sin dejar rastro. Sin interés, sin argumento, no hay nada en este libro salvo un montón de detalles inverosímiles sobre ropa de lujo, productos de alimentación o productos de belleza. Si este libro no fuera el más repulsivo del año, sin duda sería el más ridículo, y como era de esperar, no va a ninguna parte. Los personajes son inexistentes y, por tanto, no evolucionan. Nada explica la locura de Bateman. No hay intriga, ninguna investigación judicial. Es un profundo aburrimiento para todo el mundo, salvo para su autor, obviamente. Si volviera a leer el libro hoy, ¿tendría la misma opinión? Preferiría ahorcarme antes que volver a leerlo. American Psycho me perseguirá hasta la tumba. Ninguna de mis novelas alcanzará jamás esa notoriedad. Resulta bastante cómico, lo reconozco, estar aquí hablando sobre Patrick Bateman 30 años después del lanzamiento del libro. Pensaba que ya había terminado con él. Pensaba que había acabado con Patrick Bateman en diciembre de 1989 cuando terminé el libro. Yo estaba convencido de que mi novela experimental no superaría los 5.000 ejemplares vendidos y poder pasar página y no volver a hablar de eso nunca más. Nunca se me había ocurrido, jamás, que las personas fueran buenas, o que un hombre fuese capaz de cambiar, o que el mundo podría ser un lugar mejor si uno se complaciera en un sentimiento, una mirada o un gesto, o si recibiera amor o cariño de otra persona. Nada era afirmativo. El término generosidad de espíritu no se aplicaba a nada, era un tópico, era una especie de chiste malo. Superficie, superficie, superficie. Era lo único en lo que encontraba un significado en esta civilización tal y como yo la veía, colosal y mellada. Cuando era niño, en los años 70, me interesaban mucho las películas de terror. Esas películas eran un reflejo del mundo secreto en el que yo vivía entonces. Era un mundo en apariencia perfectamente normal, en una familia normal de clase media alta.
Pero bajo la superficie, bajo ese barniz de la familia perfecta, se escondía una historia completamente diferente, hecha de miles de cosas ocultas. Entre mis padres había mucha tensión. El alcoholismo de mi padre y luego el hecho de descubrir que yo era homosexual, diferente. Y esas películas de terror reflejaban todo eso. Eran la expresión del horror que surge en el corazón mismo de esa normalidad que nos esforzamos por vivir. En esas películas nunca había una trama. Las cosas pasan sin que sepas realmente por qué. ¿Por qué la pequeña Regan del exorcista está poseída? ¿Por qué el tiburón comienza a atacar? Nunca había una explicación. Simplemente ocurría. Todas esas reglas, todas esas costumbres a las que había que ajustarse, solo eran mera apariencia, una comedia. Cuando veía esas películas yo me sentía más fuerte. Sentía que estaba madurando. Cuando conseguía verlas sin asustarme, sin entrar en pánico, sin huir del cine, sentía que me estaba convirtiendo en un adulto. Mi macabra alegría deja paso a la amargura y lloro por mí. Solo quiero que me quieran, maldiciendo al mundo y todo lo que me han enseñado. Los principios, las diferencias, las elecciones, la moral, los compromisos, el saber, la unidad, la oración. Todo eso se reduce a adáptate o muere. Brett era especial. Iba a clase con traje. Estaba muy por delante de nosotros, en su escritura, en su pensamiento. Las polémicas no le asustaban. Él veía las cosas a lo grande, como en las películas. Siempre escuchábamos lo que le había pasado a Brett el día anterior sin saber si era cierto o no. Inventaba constantemente historias sobre unos y otros. Nunca era malvado, pero resultaba extraño. Quizás esa fuera su forma de manipular un poco a la gente, o simplemente le divertía hacerlo. Un día el escritor Joe McGuinness, uno de los profesores de Bennington, encontró el texto que Brett había escrito para su examen de ingreso. Se quedó muy impresionado y se lo dio a leer a su agente. Cuando lo leí, su capacidad de observación y un estilo muy personal saltaban inmediatamente a la vista. Un año después, empecé a trabajar como editor en Simon & Schuster. Un día llegó un manuscrito a mi mesa. Era una novela y se convirtió en menos que cero. Era una novela autobiográfica sobre la juventud de Los Ángeles, y en esa novela demostraba un talento que no se podía ignorar. Las reacciones en nuestro comité editorial fueron dispares. Uno de los jefes en aquella época dijo una frase que no he olvidado. Si vamos a publicar una novela sobre zombis cocainómanos, supongo que esta es la que debemos elegir. Conocí a Brett en 1984. Su editor me había pasado el manuscrito de Menos que Cero unas semanas antes. Yo solo había leído algunas páginas, nada más. Al principio pensé que solo intentaba provocar. Y después conocí a Brett. Fuimos a tomar unas copas y pasamos una noche estupenda. Conectamos. Al día siguiente saqué el manuscrito de Menos que Cero y lo leí. Y me impactó realmente. Comprendí que era alguien que había pensado mucho acerca de la ficción. Escribir una novela tan excepcional como Menos que Cero, a esa edad, eso solo sucede una vez por generación. Puede que cada 2 o incluso 3 generaciones. La madurez de Brett era sorprendente. Era un autor muy precoz.
dotado de una gran capacidad de observación. Después de leer su libro, supe que Brett iba a pasar por lo mismo que había vivido yo. Yo estaba empezando a ser famoso. La prensa hablaba de mí todos los días. Los periodistas y los admiradores me perseguían. Y pensé que él iba a pasar por lo mismo y que tal vez podría ayudarlo. Y en efecto, eso fue lo que pasó. Me mudé a Nueva York, como siempre había querido hacer. En 1987, Nueva York estaba en plena transformación. Barrios enteros estaban en proceso de gentrificación. Otros seguían ruinosos. Y ese era el Nueva York que yo adoraba, el que me había traído en tantas películas que había visto en los años 70. Era allí donde yo quería vivir. Como en las películas de Woody Allen. Todas sus películas me habían influido mucho. Recuerdo que me sentí transportado cuando vi Manhattan. Esa fue la película que hizo que yo quisiera vivir en Nueva York. Capítulo 1. Él adoraba la ciudad de Nueva York. La idolatraba de manera exagerada. No, escribe mejor. Él la idealizaba de manera exagerada. Fue una época muy emocionante para los escritores como nosotros. En los años 70 y luego a principios de los 80, la literatura no era realmente importante para la cultura dominante. Muy pocos escritores estaban familiarizados con la cultura popular. El rock, la televisión y el cine eran los principales medios culturales. Y entonces, a mediados de los 80, de repente, apareció un grupo de escritores que, como dijeron algunos periodistas, consiguieron que la literatura volviera a resultar sexy. Teníamos la impresión de que estábamos en el centro de la cultura. Y ese centro estaba en Nueva York en un momento verdaderamente apasionante. También estaba toda esa música. Era realmente excitante. Todo era posible, con las mujeres más bellas, las conversaciones más fascinantes y, por supuesto, las mejores drogas. Y disfrutamos al máximo de nuestra fama. Probablemente algunas novelas nunca vieron la luz por culpa de eso. La novedad se había convertido en un valor en sí mismo. Cuanto más joven era el autor, más glamuroso era, y más se hablaba de él en la prensa sensacionalista, lo cual era una ventaja. Y desde ese punto de vista, Brett y Jay estuvieron a la altura de esa imagen. Estaban todo el día de fiesta. La prensa de la farándula no se perdía ni un detalle. Y, francamente, a los editores les encantaba eso, porque podían anunciar que habían firmado con los autores más populares del momento. De repente, Brett se encontró con mucho dinero. Regularmente invitaba a una veintena de personas a los mejores restaurantes y organizaba fiestas muy locas, en Navidad, por ejemplo. Nunca sabías con quién te ibas a encontrar, pero todas las estrellas de la época estaban allí y él agasajaba a toda esa gente guapa con camareros disfrazados de ángeles, ese tipo de delirios. A menudo pasaban cosas raras. La gente solía confundirnos a Brett y a mí como si estuviéramos en una novela de Bret Easton Ellis en la que nadie recuerda el nombre de nadie. La gente se acercaba a darme las gracias por esas fiestas navideñas, pero no era yo quien las organizaba, siempre era Brett. Escribí American Psycho en una época en la que ya me había convertido en una especie de celebridad literaria.
Y enseguida me di cuenta de que esa celebridad no era realmente yo. Esa persona de la que hablaban los periódicos no era yo. No era el verdadero Brett, sino lo que la gente, los críticos, los periodistas, imaginaban de mí. Y eso terminó asustándome. Me dije a mí mismo que estaba muerto. El verdadero Brett había muerto. Y era ese otro Brett el que iba a ocupar su lugar. Y eso fue lo que pasó. Me convertí en el chico malo de la literatura estadounidense, sobre todo después de American Psycho, pero también con Menos que Cero y con Las leyes de la atracción. El chico malo, drogadicto, nihilista, al que nada le importa. La juventud, los clubes, todo eso. Sexo, drogas, etc. Y poco a poco, todo eso terminó alimentando mi libro. Son las 4 de la tarde. Vuelvo de Central Park, donde cerca del zoo infantil, próximo al sitio donde asesiné al pequeño McCaffrey, les doy de comer a los perros que pasean trozos del cerebro de Úrsula. Cuando bajo por la Quinta Avenida todo el mundo parece triste. El aire está lleno de putrefacción. Los cuerpos yacen en el frío pavimento alineados durante kilómetros. Algunos se mueven, la mayoría están inertes. La historia está empezando a hundirse y solo unos pocos individuos parecen vagamente conscientes de que las cosas van mal. Me doy cuenta de que la silueta de los rascacielos ha cambiado y miro hacia arriba admirado la Torre Trump, inmensa, brillando orgullosa bajo los últimos rayos del sol de la tarde. Hemos empleado a 5.000 trabajadores de la construcción y el edificio creará empleos. Miles de personas gastan millones de dólares en Nueva York. Muchas de esas personas muy ricas han elegido la Torre Trump. Es un paso crucial para Nueva York. Y añado que no hay nada malo en ser rico. Cuando me mudé a Nueva York, ya sabía que iba a escribir American Psycho y que mi nueva novela hablaría de Wall Street, de ese mundo. Nada más llegar empecé a salir con tipos de Wall Street. Mis amigos tenían hermanos mayores que trabajaban allí. Tenían 25, 30 años y ganaban mucho dinero. Yo quería saber cómo funcionaba aquello. ¿Cómo podían ganar tanto dinero? En los años 80, los años de Reagan, Wall Street se convirtió en el verdadero pulmón del capitalismo. 24 horas al día, 7 días a la semana. Cada cierto tiempo alguien libera la energía animal de este país y entonces solo Dios sabe lo que puede pasar. Eso ocurrió en los años 80 con la glorificación de los banqueros, de los brokers, de Wall Street y del dinero que circulaba. En las arts solíamos decir, no basta con ganar, es necesario que los otros pierdan. Siempre más, siempre más, y más, y más, y más. Y la cultura se había transformado profundamente, se había vuelto mucho más materialista. Era una cultura de consumo y como tal era celebrada. Yo no sabía gran cosa sobre Wall Street, sobre el trabajo de un broker. Pero el libro empezó a cambiar cuando me di cuenta de que nadie quería contármelo en detalle. A fin de cuentas, era sobre todo su estilo de vida lo que les interesaba. Y lo comprendo. Para un joven de 20 y tantos años o una mujer, eso es importante. La apariencia, la forma de comportarte, de expresarte, el dinero que ganas, quién tiene la novia más guapa, el mejor traje, el coche con más clase, el apartamento más grande. Era un mundo que representaba muy bien la cultura yuppie de la época. Y luego, a fuerza de salir con esa gente, vi cómo mi libro empezó a cambiar. Había empezado como una novela bastante clásica sobre un joven de Wall Street cuyos valores se corrompían poco a poco. Estaba la novia, había muchas drogas
Y luego, al final, él decidía dejar todo eso. Un poco como Clay en Menos que Cero, y Son en Las Leyes de la Atracción. La idea era hacer una especie de trilogía sobre la juventud de los años 80. Ese era mi proyecto al principio, y luego una noche, cuando estaba cenando de nuevo con esos tipos, todo cambió. No podría explicar por qué, pero en mitad de la cena lo vi claramente. Patrick Bateman sería un asesino en serie. O iba a imaginar que era un asesino en serie. Fue muy extraño. Todo era muy confuso y de repente lo vi claro. No puedo decir de dónde vino esa nueva orientación. Algo en mi subconsciente me hizo establecer esa conexión. Creo que hay razones tanto para la esperanza como para el optimismo. Me deshice del libro viejo para dejar espacio al nuevo. Y después empecé a imaginar una voz. Mientras lo escribía no tenía ningún rostro, ninguna idea, ni siquiera vaga, pero tenía esa voz. Un vagabundo al que dejé ciego una primavera está sentado con las piernas cruzadas encima de una manta repugnante cerca de la esquina con la 55. Tiene la nariz tan destrozada que no logro imaginar cómo puede respirar con ella. Saco mi cartera y hago como que voy a dejar $1 en su lata vacía de café, pero entonces pienso, ¿para qué molestarme? De todos modos nadie mira, y el mendigo tampoco. Vuelvo a guardarme el $1. Lo que probablemente le pasó a Bret Easton Ellis en este libro es que encontró una voz novelesca que es muy original y que para mí lo convierte en un éxito. Es una voz que verdaderamente no encuentras en ninguno de sus otros libros. Y esa voz le permitió expresar algo que está profundamente arraigado en nosotros, que es lo que yo llamaría la ecpatía, lo contrario a la empatía. Es la incapacidad absoluta de sentir lo que siente el otro. Pero esta falta de empatía está profundamente arraigada en nosotros, porque aunque bajo la protección del superyo, de la sociedad, tratamos de ponernos en el lugar del otro, fundamentalmente no es así. Hay algo muy profundo en esa imagen violenta que nos devuelve de nosotros mismos. Yo no tengo nada que ver con Patrick Bateman. Él y yo no tenemos nada en común. Quizás en el plano literario. Ambos compartimos una cierta insatisfacción. Pero yo no soy un personaje novelesco. Patrick Bateman era un personaje sobre el que había pensado durante años. Tenía proyectos para él, quería explorar algunas cosas con él. Era, con diferencia, mucho más interesante que mis pequeños problemas de famoso depresivo que se arrastraba por Nueva York a finales de los 80. Aunque sí, compartíamos algunas cosas. El rechazo del mundo en el que vivimos, de sus valores que detestamos. Este mundo en el que nos sentimos atrapados porque no hay escapatoria. Y la única esperanza que nos queda es no volvernos locos. El ojo le cuelga de la cuenca delante de su mejilla, pero él sigue parpadeando. Le agarro por la cabeza con una mano, se la echo hacia atrás y con el pulgar y el índice le sujeto el otro ojo. Se lo mantengo abierto y meto la punta del cuchillo en la cuenca, rompiendo primero la membrana protectora, de modo que la cuenca se le llena de sangre. Luego hago una incisión en el ojo y cuando él empieza a gritar, le corto la nariz por la mitad y la sangre sale a borbotones. Cuando leí el libro pensé, mierda, se va a liar. Debo reconocer que yo estaba un poco escandalizado por la violencia de American Psycho. Y yo no era el único. El propio Bret estaba... Él esperó hasta el último momento para escribir esos pasajes violentos. Ya había escrito todo lo demás.
Recuerdo que intenté hablar con él durante varios días sin éxito. Sin embargo, en aquella época hablábamos constantemente. Hasta que finalmente su agente, que también era el mío, me explicó que estaba muy asustado y deprimido, porque había estado escribiendo todas esas escenas. Las había escrito en el plazo de solo 2 semanas. Así que fui a buscarlo a su casa y lo arrastré hasta un restaurante para sacarle de todo eso. La prestigiosa editorial Simon & Schuster preveía publicar American Psycho este mes de enero. La razón oficial de la renuncia de Simon & Schuster fue, y cito, una cuestión de buen gusto. Sin embargo, 48 horas después, Random House compró los derechos. Recuerdo haber presentado el libro en una reunión de marketing en presencia de los responsables de ventas y de la publicidad. Yo les había enviado unos extractos y todos estaban horrorizados. Yo no quería que hubiera ningún malentendido. Quizás cometiera el error de pensar que lo leerían con la distancia necesaria para entender lo mismo que yo había entendido. Sí, era un libro horrible, pero también era divertido. Era una sátira que invitaba al lector a leerlo con complicidad. Hubo una gran polémica, enorme. Mucha gente estaba furiosa con Brett. Decían que era misógino, que odiaba a las mujeres. Incluso recibió amenazas de muerte. Fue muy grave. Cuando aparecieron extractos de American Psycho en 2 revistas, estalló el escándalo. Muy poca gente había leído el libro. Muy pocos habían leído las pruebas de cabo a rabo, pero fue suficiente. Los extractos fueron suficientes para encender la mecha de la bomba que iba a explotar. Con las protestas de las asociaciones feministas, insultos, amenazas de muerte, etc. Hacía mucho, mucho tiempo que no veíamos algo así. Estaba horrorizada por las descripciones de violencia contenidas en el libro. Por otra parte, como feminista que trabaja a tiempo completo por el empoderamiento y los derechos de las mujeres, me asustó mucho, porque creo que envía un mensaje muy peligroso a los lectores. Recuerdo un artículo de Norman Mailer en Vanity Fair. Mailer le reconocía a Brett una gran ambición con este libro, pero también decía que semejante violencia no estaba justificada. Y ese artículo fue uno de los más positivos. En general, todos fueron muy hostiles. Mis editores en todo el mundo me abandonaron. Todos, incluido Estados Unidos. El único que no lo hizo fue mi editor en el Reino Unido. Mis otros 26 editores me dejaron tirado. Yo comprendía que el libro pudiera impactar, incluso a pesar de que personalmente el arte no me escandalice. No es mi forma de ver las cosas. El arte no tiene nada que ver con la moral. Es irónico que la gente solo se fije en la superficie de mi libro y que se contente con protestar contra la violencia o contra la combinación de violencia y sexo que hay en el libro, sin encontrar en eso el más mínimo significado. Y esa es su decisión, supongo. Son libres de hacerlo o no. Pero para mí, el significado está ahí, de forma implícita. Estaba cansado. Y ya no sabía qué decir. La polémica fue muy violenta y las reacciones profundamente hostiles. ¿Qué podía decir? Nada.
Era inútil. No habían entendido el libro. Vieron lo que querían ver, lo que el New York Times quería ver. Y la verdad, me daba igual. A riesgo de parecer anticuado, creo que hay una moral detrás del acto de escribir. De lo contrario, es una pérdida de tiempo. No se trata de enseñar, ni de predicar, ni de juzgar tal o cual comportamiento. Pero en el centro del acto de escribir debe existir la necesidad de cambiar el mundo, de hacer que sea un sitio mejor. Yo no me considero un modelo. Admito que me gusta molestar, me gusta explorar territorios que otros escritores ignoran. Porque eso me gusta, sencillamente. No es algo que me imponga. No es fácil explicar por qué escribiste tal o cual libro. Simplemente los escribes porque quieres hacerlo. ¿Cambiar el mundo? ¿Cómo se hace eso como escritor? Sin duda podemos cambiar el punto de vista de algunas personas sobre el mundo. Quizás servirles de inspiración. Y eso ya es mucho. Pero escribir una novela es un acto muy personal. Es algo muy íntimo. No tiene nada que ver con los demás, con tu público, con tus lectores. Estás trabajando en algo que está dentro de ti y que a menudo es doloroso. Algo de lo que quieres liberarte. No recuerdo quién lo dijo. ¿Qué escritor dijo que lo peor que podía pasarte era estar atrapado en la pesadilla de otro? Pues bien, yo creo que esa es un poco la sensación, si mal no recuerdo, que sentías cuando te sumergías en ese libro. No son mis pesadillas, son sus pesadillas. Y él me las impone en cierto modo, ¿verdad? A la vez quieres alejarte de él, porque es doloroso, y al mismo tiempo te sientes secretamente atraído. Y esa es la fuerza de este libro. La literatura existe para enfrentarnos al horror. No solo es que pueda hacerlo, es que debe hacerlo. Si los escritores no nos hablan del horror del mundo y del horror que hay en nuestro interior, ¿quién lo hará? Este libro es una bomba lanzada en medio de una sociedad opulenta. A través del personaje de Patrick Bateman, se profieren y se infligen horrores a otros grupos sociales que claramente no pertenecen a la clase dominante. Sin duda alguna, es la visión del hombre blanco y rico sobre el resto del mundo. El hecho de que yo enseñe literatura probablemente me ha protegido un poco. Eso me ha permitido leer el libro con cierta distancia, de una forma un poco diferente a la de otros lectores. No me impresionó especialmente y tampoco me sentí ofendida personalmente, ni como mujer, ni como persona de color. Más bien me pareció un ejercicio de provocación, el deseo de llegar lo más lejos posible. Él supo utilizar su personaje de manera muy eficaz para denunciar la ausencia de valores que reina bajo la apariencia civilizada de nuestra sociedad. Si le parece que su piel está seca, escamosa, lo que hace que su rostro parezca opaco y envejecido, use una loción aclarante que, eliminando la piel muerta, le deja con una epidermis brillante. Este es nuestro teléfono Pac-Man. Lo abres, lo pones en la oreja y hablas. Me sirvo el zumo de pomelo en una copa de vino San Remy. Junto al tostador de Panasonic y la cafetera Saltan está la cafetera Cremina en plata de ley. Hoy llevo un traje de Alan Flusser. Es un traje de los 80. La nueva versión ha ensanchado los hombros, ampliado el pecho y ceñido la espalda. Las solapas blandas tienen unos 12 centímetros de ancho, con las puntas terminando cerca de las hombreras.
La idea de tener un narrador, el yo del libro, que se pasa el tiempo escaneando todo lo que le rodea, enumerando las marcas de toda la ropa que ve, de todos los objetos, desde la vela en la mesa hasta el tenedor, pasando por el pañuelo que sobresale de un bolsillo, todo eso es totalmente absurdo. Es un intento, por su parte, de denunciar ese hiperconsumismo, el hipermaterialismo, el narcisismo desenfrenado de nuestra sociedad. Es un hilo conductor presente a lo largo de todo el libro. No es una torpeza estilística. Imagino que sus editores le obligaron a depurarlo, a abreviarlo. Esa tuvo que ser una batalla interminable. Obviamente, American Psycho había sido revisado antes por un editor, pero no por mí. Yo sabía que Brett estaba pasando por un momento difícil. Ya había pasado por esa fase de la edición antes, aunque ignoro qué sugerencias le habían hecho. Ya había pasado por todas esas etapas de la edición, por todo ese procedimiento bien establecido, hasta la elección del papel. Ya había pasado por todo eso. ¿Y ahora había que empezar de nuevo? Ni hablar. Yo jamás publico un libro que haya sido revisado por otro. Yo solo entrego manuscritos definitivos. No pido ayuda a nadie. Solo entrego versiones finales. Siempre lo he hecho así. Conociendo a Gary, puedo imaginar su reacción tras la primera lectura. Seguro que pensó, ¿qué vamos a hacer con esto? Y se le metió en la cabeza revisarlo para convertirlo en una novela para el gran público. Pero eso no iba a pasar de ninguna manera. Cuando leí sus comentarios sobre las primeras 25 o 30 páginas, pensé, oh, ¿qué vamos a hacer? La idea era publicarlo lo antes posible para que la gente pudiera leer el libro. Así que cogí un avión para acelerar un poco las cosas. Un amigo me consiguió un buen trato en el Hotel Bel Air para que pudiéramos volvernos locos el uno al otro sin perder demasiado tiempo. Yo siempre trabajo identificando las partes mejores y las cosas que probablemente se pueden mejorar. Yo trabajo siempre de esa manera, línea a línea. Él hacía sus correcciones y después yo las revisaba y lo deshacía todo. Él estaba muy enfadado. Seguimos así hasta el aeropuerto. 2 semanas después, me escribió una carta diciéndome, dentro de 10 años te sentirás avergonzado de este libro. Hice todo lo posible por ayudarte. Es mi trabajo. Creo que podríamos haberlo mejorado. Para muchos, era él quien tenía razón. Eran los mismos a los que no les gustaba el libro y a los que les sigue sin gustar. Sin duda habrían preferido que fuera Gary quien tuviera la última palabra, pero entonces no habría sido mi libro. Lo siento, chicos, eso no es lo que quiero hacer. Esto es lo que quiero hacer. Can we go now? We're not through yet. I like to dissect girls. Did you know I'm utterly insane? El libro siguió vendiéndose bien durante una década. Luego salió la película y le dio una segunda vida. Christian Bale hace una interpretación memorable en la película. Y él le puso un rostro al personaje. Cuando leí el libro me puse furiosa, pero aún así continué, no por obligación, sino porque no podía creer lo que estaba leyendo. Cuando iba por la mitad, pensé que necesariamente debía tener algún significado. Tiene algo que te cautiva muy a tu pesar, y si llegas hasta el final y te dices a ti misma que es inmundo y totalmente vacío de sentido, entonces es que tú también lo estás, tú que lo has leído hasta el final. La directora Mary Harron me dijo que le habían propuesto que dirigiera una adaptación de la novela. Ella me advirtió, sé que lo vas a odiar, pero créeme, creo que podemos convertirlo en una sátira feminista.
y comprendí que tenía razón. Pensé en mis años en la universidad, en esos grupos de chicos, esas hermandades donde solo veías arrogancia, todos esos chicos que solo pensaban en el dinero, convencidos de que eran los amos del mundo. Todas esas cosas que definen lo que llamamos la toxicidad masculina. Yo no sabía casi nada del mundo que se describe en la novela. Sin embargo, de gilipollas machistas, de eso sí, al 100%. Resumiendo, ¿le ha gustado la película? Sí. Escribió la crítica para Gear Magazine. Creo que ha aclarado el propósito del libro. Ha dejado claro que es una crítica del comportamiento masculino, algo que mucha gente había pasado por alto, sobre todo aquellos que no habían leído el libro. Y también ha puesto de relieve su lado humorístico. A muchos a los que asustó la novela no se habían dado cuenta de que básicamente es una comedia. Creo que la mala lectura inicial del libro vino de gente que pensó que solo hablaba de violencia. Pero las escenas de violencia del libro solo ocupan 4 páginas. Las 396 restantes son listas y sátira social, elucubraciones de Patrick Bateman. Para mí nunca fue un libro sobre la violencia. El olor a sangre inunda mis sueños, que son en su mayor parte espantosos. Un transatlántico en llamas, erupciones volcánicas en Hawái, la muerte violenta de los brokers de Salomón. James Robinson me agrede. Me encuentro de regreso en el colegio, luego en Harvard. Los muertos se levantan y caminan entre los vivos. Mis sueños son una sucesión interminable de accidentes de coche y de escenas de desastres, de sillas eléctricas y suicidios horrorosos, de jeringuillas y pin-ups mutiladas, de platillos volantes y jacuzzis de Bret Easton Ellis es el gran escritor de las alucinaciones, tanto de alucinaciones por las drogas entre sus personajes, que siempre se encuentran entre dos estados, como también las alucinaciones en la percepción del mundo. En el momento en el que introduces la alucinación en el libro, introduces un dispositivo de duda constante. Si alguien ve la realidad transformada, ¿cuál es su credibilidad? Y Bateman claramente sufre alucinaciones. El verdadero resumen del libro no es lo que leemos con frecuencia, la historia de un broker que trabaja en la bolsa de valores durante el día y que comete asesinatos por la noche. Este es un libro sobre alguien que está enfermo, que imagina que ha cometido asesinatos, que puede haberlos cometido, pero realmente el alma del libro es lo indecible. ¿Sucedió esto? ¿No sucedió? Podemos leer el libro de esa manera y también de otra manera. Ese es precisamente el objeto de la literatura, lo indecible. Yo nunca había leído nada parecido. Era la primera vez en mi vida que me encontraba con un libro que me desafiaba, que parecía hacer todo lo que estaba en su poder para que me rindiera. Y como lectora, me cautivó esa experiencia inusual. Entre todas esas listas interminables que desde un punto de vista literario son perfectamente coherentes con las descripciones minuciosas de las escenas más brutales de tortura y asesinato, podías ver lo que el autor pretendía. Dicho esto, a mí nunca me gustó el libro, nunca disfruté con él. Y siento curiosidad por saber a quién podría gustarle una novela así. Me pregunto qué placer se puede sentir leyendo ese libro. Tras desechar la primera versión, me pregunté cómo podía expresar desde un punto de vista literario la idea de la locura, sin tener que escribir Patrick Bateman se está volviendo loco. ¿Cómo expresar la locura a través del estilo? Eso me interesó mucho. Se convirtió en una obsesión. Mediante la repetición, la alucinación, la confusión entre los personajes, el hecho de no poder oír bien lo que se dice. ¿Cómo poner todo eso sobre el papel? ¿Cómo, como escritor, puedo reflejar la personalidad y la sensibilidad de un loco? Y todo eso con la voz del personaje. Y ese fue un ejercicio apasionante. Y también, ¿cómo conseguir que el aburrimiento resulte interesante? ¿Es eso deseable?
¿Debía desafiar al lector ofreciéndole 4 párrafos interminables describiendo la ropa? El lector los leerá o se saltará esos párrafos. Eso también me interesaba. Pero quizá el pasaje tuviera que resultar aburrido hasta el punto de obligar al lector a saltárselo. Hay muchas cosas que me interesaron en la escritura de American Psycho. Yo solo tenía 25 o 26 años, y son cosas que hoy no me interesarían en absoluto. Pero bueno, era joven y necesitaba asumir riesgos. Yo tenía todos los atributos de un ser humano: la carne, la sangre, la piel, el cabello. Pero mi despersonalización era tan profunda, había llegado tan lejos, que la capacidad habitual para sentir compasión había sido aniquilada, borrada lenta y conscientemente. Yo solo era una imitación, la burda falsificación de un ser humano. ¿Quién es Patrick Bateman? Evidentemente, como el título indica, hay que situarlo en el personaje del psicópata. En la década de 1970 empezamos a identificar un tipo de personalidad, no una enfermedad mental, sino un tipo de personalidad que reunía ciertos criterios específicos. La ausencia de emoción, la tendencia a la impulsividad, el narcisismo completamente desenfrenado, la incapacidad para mantener relaciones sociales sinceras y honestas. Es un retrato muy negativo de un personaje muy inquietante. Uno de los efectos interesantes del éxito de American Psycho es que puso en el mapa esta relación entre el mundo normal y el psicópata que no ha sido detenido por la justicia, que evoluciona libremente en su entorno. Es decir, en las finanzas, en la empresa en general y también en la política. Los psicópatas entre la población son relativamente escasos. Encontramos entre un 3 y un 5%. En el entorno empresarial parecen subir hasta el 10 y el 15%. Y aumenta a medida que asciendes en la escalera de la jerarquía. Lo que sugiere que vivimos en un mundo, y yo creo que ese también es uno de los mensajes de American Psycho, que está hecho de tal manera que favorece y recompensa algunos rasgos psicopáticos. Todos somos un poco cómplices, porque en realidad un psicópata no puede hacer el daño que hace si no le ayuda un poco su entorno. De lo contrario, no puede integrarse fácilmente, pasar desapercibido, ocultar fácilmente sus huellas y básicamente disfrutar de una cierta complicidad, porque la gente no presta atención, mira hacia otro lado, o le sigue el juego porque le conviene. American Psycho es visionaria en muchos sentidos. Trump ocupa un lugar especial en la novela. Creo que representa la corrupción y el absurdo del mundo de los negocios estadounidenses. Patrick Bateman parece admirar mucho a Trump, y eso, bueno, dice mucho de Donald Trump. Su mayor admirador es un asesino en serie. El dinero es bueno. El poder de la élite blanca es bueno. Pero las minorías, sean las que sean, incluida la gente pobre, eso no es tan bueno. No lo queremos. Y las fracturas son mucho peores hoy de lo que eran en los tiempos de American Psycho. Bret Easton Ellis ha logrado captar fenómenos que han demostrado ser endémicos en la sociedad estadounidense. Los excesos del capitalismo, las relaciones entre los hombres y las mujeres, entre ricos y pobres, entre negros y blancos. Los problemas a los que nos enfrentamos hoy en 2021 tuvieron su origen en las semillas que ya estaban germinando en 1991 y que Bret Easton Ellis supo ver. Una América psicópata. El título es comercial, por supuesto, pero denuncia el problema.
Nuestra sociedad está enferma. El público tardó muchos años en comprender realmente su significado. Se convirtió en una novela de culto por su lado violento y sangriento. Y aunque los lectores se equivocaban, al menos eso permitió que el libro siguiera vivo. Con el tiempo, la gente comprendió que no era un libro sobre la violencia, aunque contenía escenas violentas. Era un libro que describía una cultura que se estaba pudriendo por dentro. Judith Martin, también conocida como Señorita Modales. Bienvenida a nuestro programa. Cuando estoy trabajando en un libro, colecciono citas. Y hubo una que me encantaba y que no estaba seguro de usar. Era un poco extraña, de la señorita Modales, una experta en protocolo. Y por alguna razón, cuanto más avanzaba el libro, más me parecía que la cita tenía sentido. Encajaba perfectamente en la novela. Cometemos el error de pensar que los buenos modales solo expresan ideas felices, pero con ellos se pueden expresar muchas conductas. Ese es el propósito de la civilización. Las restricciones son necesarias. Si siguiéramos nuestros impulsos, nos mataríamos unos a otros. Y es verdad, tiene razón. No creo que ella hable literalmente de asesinatos, sino de cosas como la censura o el linchamiento mediático. American Psycho parece tener lugar en una época de libertad absoluta en comparación a donde estamos ahora. Creo que si escribiera hoy una novela, sería mucho más crítica con la sociedad que American Psycho. Alguien dijo que American Psycho hoy se ha convertido en un libro respetable. Supongo que quería decir que si sigues aquí después de 30 años te conviertes en respetable. Un poco como una vieja prostituta que a fuerza de formar parte del paisaje y con la edad termina volviéndose respetable. Pero eso me importa muy poco, para ser franco. Yo no pretendo ser respetable, ni busco que mis libros sean considerados respetables. Pero es verdad que la novela lleva mucho tiempo aquí. Ya veremos cuánto más durará. Sí.